hacer en estos primeros años de estudio de la medicina y espero que les sirva bastante. Así que vamos a ver el video. La primera parte es la inspección. En la inspección del abdomen siempre va a empezar desde la entrada del paciente a la consulta, cuando tiene posturas antiálgicas, es decir, todo su tronco se desvía hacia la parte del dolor, por ejemplo en una apendicitis. Cuando nosotros descubrimos el abdomen de la paciente, tenemos que observar si es que hay la presencia de alguna lesión visible, alguna estigma de cirugía, alguna de las cicatrices típicas de las intervenciones. En este caso podemos observar una pequeña lesión supraumbilical, esto es producto de una perforación por piercing, y también la distribución del vello corporal que se puede evidenciar en algunos pacientes, en otros no. Y también es importante en la inspección ayudarnos con si es que hay la presencia de masas, ayudarnos con la contracción de la paciente. Le pedimos que... En LATAM, los sabores del Perú nos inspiran a volar, con sus ingredientes y preparaciones únicas, celebrándolo a nuestra gente y las tradiciones, elevando los sabores de la... Ante un cuadro de obstrucción intestinal es importante conocer que si es que estos están disminuidos, debe ser porque el intestino es adinámico, es decir, esto es un hilio paralítico, el intestino no se mueve, no está obstruido. En cambio, si se tratase de un hilio obstructivo o un hilio dinámico, en cambio el intestino lucha por vencer una obstrucción real y entonces los ruidos hidroaéreos estarían aumentados. Para la percusión vamos a realizar la misma técnica que para la percusión del tórax, es decir, golpear sobre un dedo percutido con los 1 o 2 dedos percutores, como te sientas más cómodo. Aquí es importante diferenciar las estructuras mates de las timpánicas en el abdomen. Las que van a ser mates principalmente van a ser el hígado, que sabemos que está en el lado derecho. Nos ayuda a delimitar dónde empieza y dónde termina. Aquí tenemos un sonido mate, o sea, seco. Y aquí vamos a diferenciarlo de un sonido timpánico, por ejemplo, del estómago. El estómago está lleno de aire y este estómago lo vamos a diferenciar o lo vamos a encontrar en el llamado espacio de Traube. Espacio de Traube que está delimitado por el reborde costal, línea media o también línea parasternal, según algunos autores. Es decir, el espacio comprendido entre hígado y vaso, antes del sifoides, este cuadrado que tenemos aquí va a ser el espacio de Traube. Aquí vamos a escuchar un sonido diferente. Diferenciémoslo del de hígado. Normalmente el hígado y el vaso son dos órganos parenquimatosos que no suelen palparse con facilidad. Se puede hacer la mano en cuchara para tratar de palpar su reborde, pero lo normal es que no se perciban. Ante una esplenomegalia o una hepatomegalia, estos órganos aumentarían su tamaño y harían que ocasionen dos factores. Primero, que el reborde hepático pueda palparse debajo del reborde costal, o en el caso del vaso también, y también de que en la percusión no podamos escuchar o escuchemos mate más profundo de lo que debería. Como vemos, el hígado ya no está aquí ya tenemos otro tipo de sonido. Si es que hubiera una hepatomegalia, este sonido mate estaría mucho más abajo. El siguiente paso, el final y el más completo, va a ser la palpación del abdomen. Es importante primero diferenciar si es que el paciente le duele o nos refiere que alguna región del abdomen le duele más. Esa parte vamos a dejar para el final, para evitar que el paciente se tense la musculatura abdominal y no nos permite la exploración completa. No existe una forma específica de hacerla. Algunos autores recomiendan empezar siempre desde los apéndices sifoides, hacer maniobras bimanuales, nos ayudan a tener un mayor alcance en profundidad, desde sifoides hacia abajo, haciendo maniobras de tanteo y rastreo. Igual vamos a hacer irradiar desde sifoides, siempre denotando si es que la paciente presenta en algún momento algún movimiento doloroso, alguna interrupción de la respiración, que nos ayude a evidenciar un poquito o a localizar el origen de este dolor. Los riñones normalmente no son accesibles mediante la palpación anterior, ya que son órganos retroperitoneales. Para ello nos vamos a ayudar colocando la mano que examina en la parte posterior, en la fosa renal, y empujando el contenido visceral desde adelante, para poder así percibir los riñones. Lo normal es que no sean palpables o que su palpación sea de dificultad.
Si es que sentimos la presencia de alguna tumoración o más en la cara posterior del abdomen, nos haría pensar en la presencia de una tumoración en ese lugar. En la palpación también vamos a aprovechar para buscar algunos signos dolorosos que nos ayudarán a orientar la patología de la paciente. El primer signo que veremos es el signo de Murphy. El signo de Murphy es una exploración que nos ayuda a determinar si hay inflamación en la vesícula biliar. Para esto vamos a localizar aquí bajo el reborde costal derecho, que es el espacio de Murphy, si la paciente presenta una interrupción dolorosa de la inspiración al momento de palpar este punto. Entonces, le pedimos a la paciente que inspire. ¡Ay! Ese sería un signo de Murphy positivo. Otro signo clásico que se puede explorar es el punto de McBurney. El punto de McBurney es típico de la apendicitis. En este mismo canal pueden encontrar un video llamado signos apendiculares, donde vemos todos los signos que se pueden presentar en una apendicitis aguda. Sin embargo, el que más se utiliza es este. Se traza una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, y en esta línea entre el tercio externo y el tercio medio, en este punto, este es el punto de McBurney, ocasiona dolor al comprimirlo si la paciente tiene apendicitis. ¡Ay, ay! Otro signo que nos interesa es los puntos dolorosos ureterales, llamados también los puntos de Lanz. Estos van a ser paralelos a la línea media y se van a localizar los puntos superiores en el mismo nivel del ombligo. Entonces la compresión en uno de estos dos puntos nos haría localizar el problema de la paciente en uno de los uréteres. Por ejemplo, si presionamos aquí, ¡Au! nos haría pensar en que hay una posible litiasis en el uréter izquierdo. Los puntos medios son los que se localizan en estas mismas líneas, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. ¡Au! Otro signo que nos interesa mucho es el signo de Bloomberg, sobre todo en el contexto de un abdomen agudo. La paciente puede tener una inflamación difusa de todo el peritorio, cuando hay perforaciones de vísceras principalmente. Se inflama el peritorio y ocasiona el llamado abdomen en tabla, un abdomen rígido, llamado también abdomen o defensa abdominal, y que se puede poner en evidencia con este signo, que consiste durante la palpación hundimos las manos, esto puede provocar algo de dolor, pero ocasionará mayor dolor al momento en el que retiremos bruscamente las manos. ¡Au! Otra utilidad del examen físico de abdomen es valorar la presencia de ascitis. Ascitis, recordemos que es la acumulación de líquido en el espacio peritoneal. Este líquido se va a desplazar según la gravedad, así que si la paciente se pone de pie, el líquido se va a posar en la parte inferior. Si se pone en decúbito lateral izquierdo, se irá hacia el lado izquierdo y así sucesivamente. Ahí nos va a ayudar, si la paciente estuviese en decúbito, la percusión para ver hasta dónde llega este nivel de líquido. Un signo que nos ayuda bastante para valorar la ascitis es el signo de la onda ascítica, que consiste en colocar una mano de exploración en la línea media y con la otra percutir el borde lateral del abdomen para desplazar el líquido hacia nuestra mano y sentir cómo choca la onda de agua. Esto nos ayudaría para determinar la presencia de ascitis. Cuando estamos ante la sospecha de un llamado cólico nefrítico, una litiasis, es decir, la presencia de una piedra en alguno de los dos vías urinarias, nos puede ayudar bastante el signo de la puño percusión, que consiste en dar un pequeño golpe en las fosas renales y el paciente, de ser positivo este signo, presenta un dolor al momento de realizar este pequeño golpe. Y eso es todo, mis amigos y amigas. Como ven, no es tan difícil. Estas fueron las partes más clave, más importantes de la examinación. Es una Ok, chicos, a ver qué tal les pareció el video. A ver. ¿Están ahí, muchachos, o no?
A ver, chicos, ¿se escucha o no? Ya, vamos a empezar entonces, ¿no? Ya. Ya, como ustedes han visto un poco en el video, es lo que es la parte de abdomen, examen físico. Ya, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Vamos a avanzar un poco con lo que es historia clínica. Como se sabe, ya ustedes también conocen, la historia clínica, pues, ¿no? El cirujano debe velar para que las voluntades y decisiones anticipadas que el paciente haya manifestado quedan reflejadas en la historia clínica para una consulta inmediata y urgente, ¿no? Con un léxico y ética adecuada, pues no usar términos particulares, no usar abreviaturas y con letra legible, ¿no? Pero que esto, bueno, esto de la letra legible ahora ya se está reemplazando por la historia clínica digital, ¿no? Entonces, miren, la historia clínica no se olviden, muchachos, y eso se lo repito siempre a todos sus compañeros cuando estamos en esta clase, es un documento médico legal que contiene todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Cuando tengan ustedes algún problema, que Dios no lo quiera, algún problema legal, lo que ustedes no han escrito en la historia clínica no existe, simplemente nunca pasó. Si ustedes ponen en detalle todo lo que ha pasado, paciente viene de esta forma, ¿no? O sea, viene inconsciente, sangrando, acompañado de tal, ingresa en silla de ruedas, ingresa en camilla, al interrogatorio no responde, con aparentemente aliento alcohólico. Entonces, ustedes colocan todo eso, entonces todo eso se ve reflejado y eso es lo que manda en una historia clínica. Si ustedes no colocan nada, simplemente es como que ustedes no hubieran visto al paciente. Por eso es una narración escrita, ordenada, de todos los datos relativos a un enfermo, ¿no? Que sirven de juicio definitivo de la enfermedad actual. El concepto es, ¿no? Que una historia clínica adecuadamente realizada nos lleva a un diagnóstico de un 70% de los casos. Historia más exploración o examen físico, 85%. Y aparte, pues nos ayuda a ganar confianza con el enfermo, lo que facilita una adecuada relación médico-paciente. Entonces, el conocimiento del paciente parte por parte del cirujano, comienza con la elaboración de la historia clínica que incluye un adecuado interrogatorio y exploración física adecuada, ¿no? Como hemos visto. Según la circunstancia, la historia clínica puede ser de emergencia, de consultorio, de hospitalización y según otros detalles, ¿no? En una visita domiciliaria, en una ambulancia, un procedimiento intervencionista, etc. O sea, cualquier acto médico que ustedes realicen es una historia que se está elaborando. Y según el tipo de paciente, que pueden ser pues historias geriátricas, pediátricas, paliativas, ¿no? O sea, de acuerdo, puede ser una historia ginecobstétrica, ¿no? Dependiendo del caso. Como vemos, anamnesis es el término médico empleado para referirse a la información proporcionada por el paciente durante la entrevista. Para un diagnóstico adecuado, 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Por eso es importante que el paciente nos manifieste todo, ¿no? A veces también el paciente en la actualidad también a veces viene con exámenes de laboratorio, viene con ecografías, viene con algún tipo de imagen y te dice, doctor, yo quiero, ya yo me he visto en otro médico, hay otro lado, me han dicho que tengo esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces también podemos estar ocasionando algún error, ¿no? Algún falso positivo, falso negativo, ¿no? La información puede ser directa o indirecta según la naturaleza del paciente. La directa, pues, cuando es un paciente consciente, un paciente adulto, ¿no? Y la indirecta cuando es, pues, un paciente geriátrico, de repente que ya no habla, depende de otras personas, o los pacientes pediátricos, ¿no? Generalmente que vienen acompañados de sus padres o la persona, pues, que está a cargo de ellos. Y cualquier dato que ustedes recojan en la historia clínica siempre es importante. El nombre, sexo, edad, estado civil, religión, ocupación, lugar de nacimiento, lugar de residencia. O sea, es importantísimo todos esos datos porque nos proporciona una información exquisita y de repente eso nos ayuda a concatenar la información para poder llegar a un diagnóstico adecuado. O sea, ningún dato, por más mínimo que ustedes de repente lo consideren o por más de repente genérico o banal o de repente que no tenga mucha importancia, no. Cualquier dato en historia clínica siempre va a ser importante, ¿no? El lugar de origen, lugar de residencia, grado de instrucción, ocupación, religión, estado civil, o sea, todo eso cuenta, muchachos. Todo, o sea, cualquier dato siempre
se van a dar cuenta ustedes que va a ser importante para poder nosotros hacer un análisis de toda la información y obtener, pues, ¿no?, un diagnóstico adecuado. En cuanto a los antecedentes, es igual también, ¿no?, preguntar, sobre todo si queremos hacer una historia un poco más profunda, ¿no?, algún antecedente en cuanto más que todo a cáncer o alguna enfermedad que sea, pues, hereditaria, ¿no? Enfermedades no patológicas, por ejemplo, a características físicas en el hogar, alimentación, hacinamiento, promiscuidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver un poco el tipo de vivienda, higiene personal, grado de instrucción, deportes, pasatiempos, inmunizaciones, tabaquismo, no alcoholismo, toxicomanía, trabajo, ambiente en el que trabaja, alimentación, dieta animal, vegetal, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también evaluar todo eso. Eso es cuando ya se quiere hacer una historia un poquito más detallada, ¿no? En el caso de la historia clínica quirúrgica es un poquito más directa al tema que se quiere operar, pero no olvidemos también hacer un examen un poco más sucinto, pero de todos los aparatos y sistemas, ¿no? Y no olvidarse siempre antecedentes. Antecedentes personales patológicos, desde el nacimiento, vacunaciones, enfermedades en la infancia, operaciones previas, traumatismos, uso de drogas, alergias, enfermedades en la actualidad, ¿no? Es siempre importante eso. Por ejemplo, el día de hoy hemos operado en la mañana una paciente de 51 años, ¿ah?, por un tema de una vesícula, ¿no? O sea, es una cirugía electiva que aparentemente 51 años, la paciente se ha sacado sus exámenes con anticipación y se le ha programado, la paciente no estaba con dolor, no estaba con cólicos, nada, simplemente fue una cirugía electiva, ¿no? Entonces, cuando la paciente llega, pues a veces a sala de operaciones, se le preguntan algunos antecedentes, y el único antecedente quirúrgico que ella manifiesta es de una apendicitis hace 4 años, ¿no? Abierta, o sea, con corte, ¿no? Convencional. Menciona alergias, no menciona alergias, pero después cuando ya está entrando a sala dice, no, doctor, a mí me han operado hace 5 años por un tema de aneurisma. ¿Se dan cuenta? Porque le preguntamos qué medicación toma y ahí nos dijo pues que tomaba varios medicamentos, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Si ella no tiene mayor enfermedad, ¿por qué toma esos medicamentos? Y nos dijo, no, que ella había tenido un problema de un aneurisma hace 5 años. Entonces, el anestesiólogo ya tuvo que preguntarle algunos otros antecedentes, revisar bien su evaluación cardiovascular, porque un antecedente, por ejemplo, de aneurisma, aumenta el riesgo, pues, a veces de presentarse algún otro tema de un ACV o algún tema de isquemia durante el acto operatorio o durante la anestesia. Entonces, ese riesgo se incrementa solamente por este tema de este antecedente, que no deja de ser importante, ¿no? Por eso les digo, es importante siempre preguntar todo en los pacientes. Antecedentes transfuncionales, de repente en qué fecha, si tuvo alguna reacción adversa, alguna situación. Hace tiempo, por ejemplo, hasta hace 10, 15 años, el tamizaje que se hacía no era pues tan exquisito como el de ahora, ¿no? En cambio ahora sí, pues el tamizaje para la sangre sí, pues se hace bastante exhaustivo, ¿no? Entonces hacen una serie de pruebas para ver si esta sangre pues procede o no para una transfusión. Antecedentes ginecobstétricos, en el caso de las mujeres, menarca, pubarca, torarca, inicio de la vida sexual, número de embarazos, alteraciones menstruales y si actualmente la paciente usa métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, siempre estos datos nos pueden dar algún tipo de información en el caso de que a veces no tengamos clara cuál sea pues el tema o la enfermedad, ¿no? Y después se inicia pues el interrogatorio dirigido al aparato y sistema afectado buscando signos o síntomas que reflejen su estado morfofuncional, ¿ya? Continúa con otros aparatos o sistemas que tienen interrelación cercana y finaliza con los aparatos lejanos al padecimiento. Siempre preguntar si es que el paciente viene, pues, generalmente cuando es por un tema quirúrgico, las personas vienen por un tema de emergencia, ¿no? Muy poca gente viene por el tema electivo, salvo que de repente el cuadro ya se enfría el cuadro por la emergencia y se les envía, pues, para consulta externa para que puedan acceder de manera electiva a la cirugía. Entonces, siempre preguntar por los síntomas generales, ¿no? A veces el paciente viene, ¿no? No solamente vengo por dolor abdominal. Nada más. Sí, eso es todo. Dolor. ¿Y cuándo empezó? 2 días. ¿Y dónde? Acá me duele, acá arriba. Entonces, a veces no te da mucha información, ¿no? Pero después la persona que está al costado te dice, no, doctor,
ha estado con vómitos, con náuseas, no quiere comer, está con el apetito disminuido, se le siente en la barriga que está un poco distendida, bastante dolorosa. Ahora esos cólicos son intermitentes, o sea, por un rato le calma, después otra vez se intensifica. Entonces, esos datos son importantes, ¿no? Pero a veces el paciente, pues, ¿no? A veces es un poco reacios, a veces, o pacientes que tienen un poco nivel cultural que también no te dan una información correcta, ¿no? Entonces, siempre es importante esto, ¿no? La astenia, adinamia, anorexia, la pérdida de peso, sobre todo en pacientes, pues, ¿no? Que se sospecha algún tema oncológico, ¿no? Hasta ahora yo no he visto que haya venido una persona que me diga, ¿sabe qué, doctor? He bajado 15 kilos y no le encontramos algún tema que sea algún tumor o problema oncológico. Bien difícil. Porque los temas, por ejemplo, que no son oncológicos, difícilmente te van a producir esa baja de peso considerable, ¿no? En los pacientes. Y el padecimiento actual, ¿no? Que es la parte crucial de la historia clínica, pero organizada cronológicamente para ver, ¿no? Cómo inició su padecimiento, cuándo lo inició, a qué factor o causa le atribuye este desenlace. Debemos interrogar sobre diagnósticos y tratamientos anteriores del padecimiento actual, así como su evolución y terapéutica empleada, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que vienen reiteradamente, por ejemplo, por cólicos vesiculares, ¿no? Por ejemplo, hay gente que viene desde el año 21, ¿no? Que no me operó por la pandemia. Ya, bueno, ahí se le entiende. Pero ya vino el 23 nuevamente, vino el 24. Y dicen, ¿y por qué no se opera? No, es que me pasa y ya no quiero, no tengo tiempo, no puedo operar, ¿no? O sea, una serie de excusas que te pone el paciente, ¿no? Entonces, no es lo mismo operar a un paciente que haya tenido un solo cólico a operar a un paciente que haya tenido 10, 15 veces el cólico, ¿no? O sea, los cambios inflamatorios, fibrosis, cambios en la pared de la vesícula son importantes, porque eso también va a determinar la complejidad de la cirugía también. Entonces, esta es la etapa más fundamental de la historia clínica. En esta sección donde se precisa la enfermedad que está cursando, se deben señalar signos y síntomas de la enfermedad que el paciente ha presentado durante la evolución de la enfermedad. Y también nosotros tenemos que observar datos generales como la actitud del paciente, ¿no? Si el paciente está apático, está excitado, cómo viene, ¿no? Estado de nutrición, si está en estado obeso, está anoréxico, estado de hidratación, ¿no? La actitud, por ejemplo, es un aspecto importante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando se encuentran con sus amigos el día a día, o sea, tú te encuentras con un compañero y a veces le ves un poco pálido, decaído, ¿no? Y tú le preguntas inmediatamente, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué pasa? Pero si lo ves tranquilo, sonriente como siempre, o sea, muy tranquilo, ¿no? Entonces, eso es un poco la parte exoscópica del paciente, ¿no? O sea, se nota cuando una persona está enferma. Es la parte de la expresión corporal dice mucho de la persona. Entonces, es importante que nosotros también captemos eso, ¿no? O sea, bueno, en emergencia, sobre todo, pues, hay gente que entra, pues, doblándose de dolor, ¿no? Entonces, ahí no le vas a preguntar, ¿no? ¿Te duele? No, pues... Pero también hay gente que entra tranquila y te dice, no, vengo por una emergencia. Y a veces tú le dices, pero qué raro, ¿no? Yo lo veo tranquilo, aparentemente tranquilo, ¿no? Pero vamos a ver. Todavía vamos a darle vamos a darle el beneficio de la duda a este paciente. Y ahí empiezas con el interrogatorio, pues, ¿no? Para que veas, pues, si efectivamente es una emergencia o no es una emergencia, ¿no? Los signos vitales, que es algo que ya muchos hemos dejado de lado, hacemos que lo tome la enfermera o el de triaje, muchas veces nosotros ni tocamos al paciente. Miren, a veces con solamente tomarle la presión arterial al paciente, la frecuencia cardíaca, que es facilísimo tomarle la mano al paciente, y la temperatura, tenemos datos que nos pueden estar ayudando a ver si este paciente viene en un cuadro de repente séptico, ¿no? Es un QSOFA, ¿no? El QSOFA que nos indica, pues, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿no? La frecuencia cardíaca, que nos está indicando si el paciente efectivamente viene por un cuadro, pues, que ya está un poquito avanzado. Solamente con estos signos vitales nos podemos dar cuenta cómo realmente está el paciente, ¿no? O un paciente que venga que gritando de dolor, todo eso, le toma los signos vitales y todo está dentro de los parámetros normales. Entonces, con este paciente tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque lo está aparentando, querer un poco de repente, no sé, enmascarar su cuadro, ¿no? Entonces, debe tener mucho cuidado con esto. Y al paciente la exploración en este orden, ¿no? Cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades y los genitales al último, ¿no? El paso siguiente, agrupar signos y síntomas en síndromes para establecer una sospecha clínica en el momento de elaborar.
Después de esto, nosotros vamos a pedir los exámenes de laboratorios que creamos por conveniente. Pero miren, estos exámenes son los exámenes que se le va a pedir a todo paciente que va a entrar a la sala. Por más procedimiento pequeño que sea, se le pide estos exámenes. Ahora, sobre estos exámenes ya tú puedes solicitar adicionales dependiendo de la particularidad de cada paciente. Por ejemplo, si es un paciente cardiópata y le quieres pedir enzimas cardíacas, puedes pedirle. Si es un paciente que se va a operar de la tiroides y quieres pedir un perfil tiroideo, le pides su perfil tiroideo. Si es un paciente de repente obeso y quieres pedirle de repente un perfil lipídico para ver cómo están todas sus enzimas lipídicas, ¿vale? Pides eso, no hay ningún problema. Si es un paciente, por ejemplo, oncológico, le pedirás pues sus marcadores tumorales, ¿no? Pero estos exámenes es el estándar que se le debe pedir a todo paciente que va a ser sometido a un examen o a un tratamiento quirúrgico, ¿eh? Y después el resto de exámenes que tú puedes solicitar, pues adicional, ¿no? Rayos X, ultrasonido, tomografías, resonancias, gamografías o estudios con material radioactivo, ¿no? O sea, que ya son adicionales, ¿no? Después tenemos que hacer una integración del diagnóstico, análisis y conclusión de la información obtenida y se establece un plan terapéutico. A esto se le llama la nota preoperatoria, en el que el médico pone la nota, pues, ¿no? Paciente con un tiempo de enfermedad de tantos días que presenta tal sintomatología, se evalúa, al examen físico presenta lo más resaltante, ¿no? O sea, lo que ustedes encuentran más resaltante. Exámenes de laboratorio, también lo más resaltante, exámenes de imágenes si le has pedido también, ¿no? Con los resultados, ¿no? Diagnóstico probable o diagnóstico de repente ya definitivo, tal cosa, plan de trabajo, ¿no? Completar prequirúrgicos, evaluación cardiológica, evaluación por anestesiología, pasa a sala de emergencia o de repente pasa a consultorio para una cirugía electiva. Entonces, eso ya ustedes lo deciden y conversan con el paciente y al paciente también se le informa todo lo que se le ha realizado, ¿no? La cirugía puede ser urgente, no urgente y la electiva, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una historia clínica de cirugía que es bastante sucinta, como ven ustedes. La primera parte, datos de filiación, después ponen enfermedad actual, donde ponen tiempo de enfermedad y algún relato breve de la enfermedad, funciones biológicas, antecedentes generales, patológicos y familiares en forma sucinta, el examen general, aspecto general, piel, tejido celular cutáneo, sistema linfático, extremidades, el regional, cabeza, cuello, tórax, pulmones, cardiovascular, abdomen, genitales, ano, recto, sistema nervioso, si amerita el caso, ¿no? Y la impresión diagnóstica. Como les digo, la historia clínica quirúrgica es un poco más sucinta, pero como les digo, tampoco no solamente dedicarse al tema por el cual viene el paciente, sino también hacer un examen sucinto de todos los demás órganos o sistemas. Esta es una historia clínica de medicina, pues que esta sí pues es un poco más detallada, ¿no? Más elaborada. ¿Ya? Y esta es una historia clínica de emergencia, también del seguro, pero que actualmente ya no se usa porque todo ya está, todo está en historia clínica digitalizada, ¿no? A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Yo creo que en lo que es historia clínica no hay mayor detalle, solamente pues era un poco recordarles cómo es el tema de la parte de historia clínica. Ahora, solamente para complementar un poco el tema de examen físico, ¿no? Como ustedes han visto, el examen físico de abdomen tiene la secuencia, ¿no? De auscultación. Primero es inspección, auscultación, percusión y palpación. Algunos detalles que se debe, por ejemplo, poner en el paciente es que el paciente, cuando se eche en manera en decúbito, debe haber una pequeña almohadita a nivel de la cervical y por debajo de las rodillas, ¿no? Para evitar que el paciente esté muy tenso y evitar algún tipo de tensión a nivel de la parte abdominal. El otro es que siempre ustedes que examinen por la parte derecha del paciente, nunca por el lado izquierdo, o sea, siempre por el lado derecho. Sus manos deben estar calientes, ¿no? A veces tenemos las manos un poco heladas,
hacer un poco de fricción, tratar de calentarnos, porque también el tocar al paciente con la mano helada puede provocar una reacción en el paciente, ¿no? Entonces, siempre hablar con el paciente, ¿no? O sea, crear una atmósfera, pues, de confianza, en el cual ustedes van a empezar, pues, ¿no? Primero con la inspección del abdomen, después con la auscultación, que como ahí lo han mencionado, no existe un patrón que te diga, ¿no? En forma horaria o antihoraria. Ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes crean por conveniente, pero siempre manteniendo un orden y tratando ah, de examinar todo el abdomen. Puede ser por cuadrantes, puede ser en zigzag, en X, pero que ese orden de ustedes haga que se evalúe todo el abdomen. Después, en cuanto a la percusión, también igual de la misma forma, no existe un orden determinado, pero tratar de percutir todo el abdomen. Y en el momento de hacer la palpación, siempre preguntar al paciente cuál es la parte que más le molesta. Y esa es la parte que se evalúa al final. Si le molesta, por ejemplo, el cuadrante inferior derecho, que es la zona del apéndice, evalúen ustedes los 3 primeros cuadrantes y al final recién evalúen el cuadrante inferior derecho. Si les duele, por ejemplo, la parte de hipocondrio derecho, que es típico de un problema de vesícula, evalúen el resto, al final ustedes evalúan la parte que le duele al paciente. Entonces, son esos detalles que a ustedes les va a servir. Primero es una palpación superficial, puede ser monomanual o bimanual. Después de la palpación superficial, recién se hace la palpación profunda. Pero si ustedes ven que en la superficial, por ejemplo, y hay una reacción peritoneal que apenas ustedes están tocando en la parte de la fosa ilíaca derecha, a nivel del punto Magurne, y hay una reacción, ya no van a hacer pues la palpación profunda, ¿no? Porque eso sería pues, ya, pues ser un poco sádicos también con el paciente, ¿no? Entonces, tener un poco de cuidado con eso. Si ya en la palpación superficial se ve reacción peritoneal, ya, ahí ya estamos diagnosticando prácticamente una apendicitis. Ya, pero si de repente nos queda duda, ahí sí nos da pues opción a hacer una palpación profunda a ese nivel. ¿Ya? Entonces, siempre es importante eso. No son algunos pequeños detalles. Yo le voy a alcanzar la información a su delegado sobre toda la parte, los artículos que vamos a trabajar durante todas estas 3 semanas que nos quedan, para que ustedes puedan leer toda la parte teórica, ¿no? La evaluación viene básicamente de todos los artículos que se les envía en PDF. No va a venir mucho de las diapositivas. Ya, toda la información básicamente va a ser de eso. Entonces, el día de hoy hemos tratado un poquito de ver lo que es la parte de historia clínica y la parte de examen físico, para que ustedes, al momento que ustedes empiecen con sus prácticas, traten de hacer eso, ¿no? O sea, primero traten de repente de elaborar una historia clínica, traten de hacer un plan de trabajo, como un diagnóstico, o sea, ver, ¿no? un diagnóstico, tratar de ustedes mismos elaborar su plan de trabajo, ¿no? Con todo lo que ustedes han evaluado con el paciente y tratar de llegar a un diagnóstico con el mismo. Después de eso, tratar de hacer pues el examen físico como corresponde. También les voy a alcanzar una hojita en donde están todos los signos y síntomas básicamente de apendicitis, que es lo que más se evalúa en este paciente. Y el resto de información que ya se les va a ir dando poco a poco, ¿ya? A ver si tuvieran alguna pregunta al respecto. Ahora, chicos, muy callados, ¿eh? ¿Todo está claro?